Estás escuchando Radio Perdido, en directo desde la joya oculta del sur de Alabama, donde los ríos se cruzan. Hola a todas y a todos y bienvenidos al único programa de radio que no es un programa de radio, porque estas conversaciones, si algo son un homenaje a Michael McDowell, autor de la saga que tantos hemos amado y disfrutado, Blackwater. Un homenaje porque gracias a Blackwater hemos descubierto a un autor genial, un autor que quería escribir literatura popular, que abogaba porque la mayor cantidad de gente disfrutara con una actividad como la lectura. Un autor cuya alma divulgadora, parecida a la de la radio, sabía entretener, escribir con un estilo a nivel de los grandes clásicos y proponernos una obra literaria que proporciona horas y horas de conversación. De lectores a lectores charlaremos de historia, del activismo LGTBIQ de McDowell, de la mitología que recorre las páginas de la saga, de las influencias de terror de la que ésta está salpicada, de esos grandes temas de la literatura como la familia o la venganza, personificados en los inolvidables Cascade, elementos todos ellos que con gran maestría en McDowell y en Blackwater conviven con un culebrón adictivo y francamente fascinante. Porque esta saga es muchas cosas, pero sobre todo es diversión, es entretenimiento, es el placer de la lectura. En cada una de estas charlas, en este jugar a la tertulia radiofónica, nos acompañan otros lectores de la saga y amigos de la casa, gente que, como McDowell, disfruta compartiendo conocimiento y con los que es un honor contar. Si todavía no quieres dejar atrás Perdido y quieres estar al tanto de todas las novedades del universo Blackwater, además de recibir contenido en exclusiva y entrar a formar parte de una comunidad de lectores única, te esperamos en sagablackwater.com. Doy la bienvenida a nuestro primer invitado, Daniel López Valle, autor de Hex, Historias Extraordinarias, profe de los cursos de Historia de Casa Blackie, autor de nuestros cuadernos, amigo, compañero y, sobre todo, la persona que conozco que no solo más sabe de historia, sino de cómo contarla como quien te cuenta una anécdota divertida que le pasó el otro día. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido a Radio Perdido. Muchas gracias por estar aquí. Pues encantado de la vida de estar aquí hablando contigo de una saga de libros que disfruté muchísimo de su lectura. Antes de entrar estábamos comentando cómo, bueno, que gracias a Blackie pudimos leerla, digamos, antes que vosotros. Entonces, en mi caso, me la fui leyendo una novela, uno de los libros cada viernes, y recuerdo esas 6 semanas seguidas como con muchísimo gusto. Es decir, hacía verdaderamente mucho tiempo. Antes hablábamos de que nos recordaba a la clase de lecturas que se hacen cuando eres más joven o adolescente, ¿no? En mi caso, a mí siempre me gustan mucho los folletines y las cosas dumas y todo esto. Entonces me recordó mucho a tener la gripe y estar leyendo El Conde de Montecristo. O sea, una cosa como muy agradable, y aparte no solo son libros, sino es que están terriblemente bien escritos. O sea, es una cosa que no solo son entretenidos, sino que literariamente hay una altura muy, muy grande. O sea, ahora, por ejemplo, me estaba acordando de un pasaje, es una tontería, es una frasecita para definir. Bueno, asumo que todos los que estáis aquí lo habéis leído ya, ¿no? Entonces, no voy a. ¿Lo habéis acabado todos para ponderar spoiler? ¿Quién no lo ha terminado? ¿2? Vale. Vale, bueno. No, ¿por qué libro vais? No pasa nada. Vale. ¿Y tú? Vale. Pues en ese caso. Lo tendremos en cuenta. 2 personas claro. Ya son muchas personas. Sí. En cualquier caso, no voy a spoilear nada. O sea, ya, pero igual se me escapa. Me refería a. Es una frase, es una tontería en la que habla de un grupo de gente, digamos, nueva, que llega al pueblo para participar en una gran obra pública. Y esa gente, digamos, que tiene un origen un tanto delincuencial. Y la manera que tiene McDowell de decirte de dónde viene esa gente y qué clase de personas son, define un personaje diciendo, era de la clase de barrio donde todo el mundo tiene un apodo. Y cuando estuve leyendo esa frase pensé, hijo de puta. Total. O sea, sí. Pero qué manera de definir con una pincelada, era de la clase de barrio donde todo el mundo tiene un apodo. Y efectivamente, así era la gente que describe, ¿no? Total, sí. De hecho, yo también lo pude leer antes de que saliera. En mi caso lo leí en italiano bastante antes de que lo leyéramos en Blackie. Y recuerdo que me lo leí entero en
un fin de semana. Es decir, lo tenía calculado que para el domingo me lo acabaría y me lo acabé el sábado por la noche porque no podía dejar de leer. Y me recordaba esta cosa, ¿no? Este refugio que tenías de adolescente. Y digo adolescente porque quizás tenías como más tiempo que dedicar a una actividad como la lectura, ¿no? Tenías menos obligaciones y podías escaparte más a menudo. Pero creo que todos los que hemos estado aquí compartimos, ¿no? Este Blackwater como refugio perdido, como un lugar que ha acabado cogiendo muchísima realidad, por así decirlo, ¿no? Que recordamos mucho. Y esta es un poco la idea de esta Radio Perdido, ¿no? Pues vamos a volver a Perdido y hablar de todo el universo de Blackwater, que es riquísimo y vastísimo, pero sin olvidar que es entretenimiento y está genial que es entretenimiento, porque además es entretenimiento súper bien hecho, como decías tú en tu ejemplo, ¿no? Por ir concretando con nuestro tema de hoy, que es la historia, el contexto histórico detrás de Blackwater. La saga empieza un día de abril de 1919 en un pequeño pueblo del sur de Alabama, casi tocando el estado de Florida, y termina siempre en ese mismo pueblo, pero más de 50 años después, en 1970. Unos años que realmente son clave para la historia de Estados Unidos como país, pero que McDowell nos narra casi sin que nos demos cuenta. El trasfondo histórico siempre está ahí en pinceladitas, pero siempre está como mediado por cómo lo reciben los habitantes de un pueblo, nunca mejor dicho, perdido en el sur de Alabama, ¿no? Ahora entraremos en detalle, pero yo recuerdo con mucho cariño el crack del 29. Una cosa que hace McDowell es que lo contrapone a lo que está pasando entre Queen y Carl Strickland, ¿no? Y dice cuando los vecinos tenían algo mucho más importante de lo que hablar que el crack del 29, que era de lo que estaba pasando en el pueblo, ¿no? De esas habladurías, y eso me parece magistral porque realmente es mucho más real que poner a unos habitantes de un pueblo a hablar de lo que está pasando en Wall Street, ¿no? Que no hubiera sido real y hubiera sido no divulgativo, sino un libro de historia, ¿no? Sí, la fecha... claro, Estados Unidos ejerce con nuestro beneplácito una dictadura cultural tan grande que muchas veces tendemos a pensar que conocemos mejor las particularidades de Estados Unidos y de su historia mejor de lo que realmente la conocemos. Y en este caso, claro, mi intención hoy aquí es, de algún modo, amueblar todo eso que en esta parte del mundo no conocemos y que para los lectores, digamos, originales de Blackwater era más o menos, imagino yo, porque tampoco sé cuál es el nivel de conocimiento de la propia historia que tiene la gente en Estados Unidos. Claro, igual, no sé yo, ¿eh? La gente, claro, igual no tienen ni idea. Pero la fecha, para empezar, tiene mucha importancia, porque el año 19... es menos de un año después del fin de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial termina en noviembre del 18. De hecho, seguramente sabréis que, digamos, el pistoletazo de salida a la guerra o el acontecimiento que la precipita es el asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, en Sarajevo. Y aquí hay un dato curioso, que es que el armisticio que pone fin a la Primera Guerra Mundial se firma el 11 de noviembre del 18, y la matrícula del coche en el que asesinan a Francisco Fernando y a su mujer era 11 del 11 del 18. Es una de esas cosas que te hacen creer en Dios, ¿no? Te hacen creer, sí. O en las conspiranoias, ¿no? O sea, y es muy importante porque, para empezar, es una guerra que, digamos, en la cultura popular o en nuestro conocimiento del mundo no está tan presente como la segunda. La segunda es la guerra de los nazis, y en ese caso, pues claro, como es tan sencillo identificarte, claro, el enemigo era el mal en un estado casi tan puro que es difícil no identificarte con lo contrario, ¿no? En cambio, en la Primera Guerra Mundial no sucede eso. La Primera Guerra Mundial es una guerra que se lucha en función de valores completamente viejos, que es, digamos, los imperios, quién manda, quién domina, y que en el caso de Estados Unidos supone poner fin a casi un siglo de aislamiento. Es decir, Estados Unidos se forma la Revolución Americana cuando echan a los ingleses, es algo anterior a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es de 1789 y la americana es de 1770 y pico. Entonces fundan Estados Unidos, todo genial, y durante el siglo siguiente, es decir, durante el siglo XIX, 1800 hasta el final, Estados Unidos no se mete, por decirlo así, no es todavía
ese actor que conocemos hoy, la policía del mundo, ¿no? De hecho, durante ese siglo lo que hacen, en todo caso, es ocuparse de lo que ellos llamaban su patio trasero, es decir, el Caribe y toda Latinoamérica. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial es el acontecimiento que hace que Estados Unidos salga de su aislamiento y empiece a intervenir de un modo total y completamente decisivo en los asuntos del mundo, hasta el punto de que Estados Unidos no se mete en la guerra desde el principio. La guerra empieza en el 14 y Estados Unidos se mete en la guerra en el 17, y porque de algún modo lo obligan a meterse en la guerra. Es decir, no se mete alegremente y tal. Al principio interpretan pues lo que interpretan casi siempre, ¿no? Estos son problemas ajenos y a nosotros, como no podemos sacar un beneficio de esto, ni nos va ni nos viene, ¿no? Pero hay un momento dado en el que Alemania los submarinos alemanes se ponen a hundir barcos mercantes americanos, porque claro, no puedes prohibir que la gente comercie y ayude, en este caso, a Inglaterra. Y ahí es cuando Estados Unidos siente la necesidad de, evidentemente, defenderse. Y entonces ya le declara la guerra a Alemania y se mete en la guerra. Y la gana. Gana Estados Unidos la guerra por la pura fuerza del número. Es decir, no es que la Primera Guerra Mundial no termina como la segunda. La segunda termina con Hitler pegándose un tiro en el búnker en Berlín con los soviéticos a 3 calles. La primera no termina así. La primera termina en un momento en el que Alemania se da cuenta de que no puede ganar, precisamente porque cuando Estados Unidos, con todo su poder industrial y de número y de la pura fuerza de la masa, desequilibra la balanza, entonces queda claro que no pueden ganar. Y entonces se firma la paz. Pero previamente a eso, durante esos 3 años en los que Estados Unidos, y esto tiene que ver mucho con la saga, en esos 3 años en los que Estados Unidos está, digamos, mirándose el conflicto desde fuera, de algún modo aprovecha, involuntariamente casi, que los países europeos, que son potencias industriales, están matándose entre ellos para asumir la capacidad industrial de esos países. Es decir, alguien tiene que dar salida a todo lo que... Y eso tiene que ver con Perdido, porque claro, es en el 19 cuando la empresa familiar de los Kasky, que hasta ese momento era, pues, en fin, una cosa que daba dinero, pero tampoco era como para nadar en oro, no era la piscina del tío Gilito. Es precisamente en ese momento y a raíz de esta capacidad que tiene Estados Unidos de asumir el poder industrial que hasta ese momento había en otras partes de Europa, cuando económicamente y en muchos casos empieza a despegar. Y aparte, claro, esto es una cosa que a nosotros quizá nos hace más o menos gracia, que es que estamos muy acostumbrados a que el dinero esté concentrado en sitios muy concretos. Bueno, también hasta ese momento, digamos que el centro financiero, económico, digamos, banquero del mundo era Londres, y en ese momento pues es Estados Unidos cuando asume Nueva York, sobre todo, lo cual acabará repercutiendo en el crack del 29. Y lo que decía era eso, o sea, que nosotros asumimos que el dinero está concentrado en 4 o 5 sitios, ¿no? Cada país tiene como su tal. En Estados Unidos, sin embargo, eso no sucede. O sea, en Estados Unidos puede haber perfectamente una megacorporación de la madera en un pueblo perdido de Alabama, ¿no? O sea, es algo que sucede allí que no sucede aquí, que a lo mejor, yo qué sé, la aseguradora más grande del mundo está en un pueblo de Iowa. O sea, es decir, no lo sabemos, pero hay gente en pueblos rodeados de maizales que está gestionando nuestro dinero y tal. Y aparte, hay otra cosa que también tiene mucha importancia, más allá, digamos, de la importancia macro, que es de lo que estaba hablando yo ahora, que es la importancia, digamos, en la vida de la gente. Cuando Estados Unidos participa en la guerra, moviliza a casi 5 millones de personas. Es decir, y son 5 millones de personas que hasta ese momento no es que nunca hubiesen salido de su país, sino que la mayoría prácticamente no habían salido ni de su granja. Y entonces, y aparecen en Europa, y ven Europa. Y hay una canción que se hizo muy popular en aquel momento y que muchos de los soldados americanos que volvían a casa cantaban, que la letra decía, ¿cómo queréis que vuelvan a Montana después de haber visto París? Claro, y para mucha de esa gente fue un verdadero shock, ¿no? O sea, hasta ese momento y durante 100 años, ya digo, la gran historia de muchas de esas familias había sido, pues eso, el horizonte infinito del salvaje oeste.
y de repente pues conocen París y conocen Roma y Berlín y se ponen en contacto con todo ese mundo y luego tienen que volver a casa a trabajar en la granja en Montana o en este caso en Alabama, ¿no? Y aparte de digamos, el impacto personal que tiene en Blackwater hay varios personajes que han combatido en la Primera Guerra Mundial y que no se explicita de esa manera, pero que de algún modo sabemos por lo que se cuenta que se han quedado un poco tocados. Y eso en parte se debe a la propia experiencia de la guerra, que no fue una guerra normal. Es decir, hasta ese momento las guerras, sobre todo en Europa y también en el mundo, habían sido guerras, las guerras modernas, quiero decir, habían sido guerras coloniales. Es decir, el Imperio Británico contra los zulúes o guerras entre países, digamos, de tercera fila, ¿no? O sea, qué sé yo, Turquía contra Bulgaria, una cosa así. Espero que nadie sea búlgaro aquí ni turco. Pero en la Primera Guerra Mundial, de repente, y digo de repente porque la guerra de mayor magnitud que se había luchado en el continente hasta ese momento había sido la guerra franco-prusiana entre Francia y Alemania, que es de 1870. Es decir, toda una generación, quizá dos, de personas entre el 1870 y 1914 no habían experimentado lo que era la guerra. Y de repente, para cuando vuelve a haber una guerra, esa guerra la luchan países que lo pueden producir todo en masa, incluso la muerte. Es decir, de repente ya no es una guerra entre gente que pega un tiro con un fusil y luego para recargarlo se tiene que tirar un minuto y las bombas. No, ahora ya es una guerra en la que hay ametralladoras, hay tanques, de hecho el tanque aparece en la Primera Guerra Mundial, hay gas, hay aviación. Claro. Existe además la capacidad de movilizar a millones de personas porque existe el tren y los coches y se pueden cavar trincheras de cientos de kilómetros porque para empezar los países pueden producir palas o material o alambradas, ¿no? Entonces la experiencia de la guerra en ese caso para toda la gente que combatió en ella fue verdaderamente espantosa. O sea, bueno, dime. No, voy a decir que de hecho, ahora no lo recuerdo, quizás os pregunto también a vosotras y a vosotros si os acordáis, pero Blackwater también empieza con que el capo de familia, ¿cómo se dice? Bueno, es una mujer que es Mary Love, ¿no? La matriarca. No recuerdo si es porque su marido seguramente lucharía en la guerra, pero no recuerdo si, o estoy tirando mucho, si es porque murió en la guerra o quizás formaba parte de esa experiencia precisamente que decías, ¿no? Porque es algo muy peculiar en la saga, muy particular, muy propio de ella, ¿no? El que sean todas las mujeres que están al mando. Y me preguntaba que si también pone una percha histórica para que eso sea posible, ¿no? Y no suene tan extraño. Es decir, si partimos en 1919, la Primera Guerra Mundial ha sido hace nada, a un lector no le extraña que sea una mujer la matriarca y, sin embargo, eso sí que le permite luego a McDowell desarrollar como grandísimos temas, ¿no? de la saga o sus peculiaridades. No, en absoluto. De hecho, es otra de las cosas cruciales de la guerra es que supone la incorporación de la mujer en masa al trabajo. Porque la movilización de fuerzas en Estados Unidos menos, porque, en fin, están más lejos y se metieron más tarde. Pero en Europa combatió todo el mundo que pudo y fue movilizado todo el mundo que pudo. Y toda esa gente, claro, dejó sus puestos, toda esa gente, todos esos hombres, muchos de ellos jóvenes, la mayoría de ellos jóvenes, dejaron sus puestos de trabajo. Es decir, para que nos hagamos una idea, pues la gente que no combatió en la Primera Guerra Mundial fue gente como Kafka, que el pobre, claro, era físicamente, pues claro, tenía tuberculosis y evidentemente no era alguien enviable, pero todo el resto de la gente fue movilizado. En Reino Unido, por ejemplo, supuso claro, en cuanto la mujer accede al mercado de trabajo y empieza a ganar dinero y empieza, claro, a tener un sueldo propio, por tanto, eso implica que tiene una capacidad de decisión y de elección en todo lo que tenga que ver con eso total y, por supuesto, muchísimo más grande que lo que había tenido hasta ese momento. Sucede lo mismo que lo que decía antes, ¿no? O sea, cuando termina la guerra y toda esa gente vuelve, tú ya no puedes coger a las mujeres y decirles, bueno, estos 4 años han estado bien, volved a casa y a la cocina, ¿no? Exacto, o sea, claro. Entonces, eso es una cosa que, y en el caso del Reino Unido, por ejemplo, toda la lucha sufragista, etcétera, etcétera, se da durante este periodo precisamente porque, claro, las mujeres se ven
o sea, se ven con la capacidad de poder exigir y de poder pelear determinadas cosas que hasta ese momento no habían tenido, precisamente porque han ocupado un espacio del que ya evidentemente no se les puede sacar. Claro. De hecho, yo siempre lo he entendido así, tú sabes más de historia, entonces corrígeme si no es así, pero yo siempre he entendido que la Primera Guerra Mundial es consecuencia de la Restauración, es decir, que cuando ¿no? se derrota Napoleón, las potencias deciden volver a los confines como si no hubiera pasado el Imperio Napoleónico y volver a todo como si era antes, ¿no? Que es algo muy curioso en la historia, se decide bajo decreto volver hacia atrás, ¿no? Evidentemente eso sale mal porque lo que está hecho no se puede deshacer y acaba teniendo consecuencias hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Es sí, así? Más o menos. Sí, bueno, más o menos, claro. O sea, hay que tener. O sea, sí, es decir. Era un detalle solo, ¿eh? Luego ahora avanzamos, salimos de la Primera Guerra Mundial. No, claro. O sea, cuando decía que precisamente que es una guerra que se lucha, digamos, con armamento y con condiciones modernas, pero en nombre de valores antiguos, tiene que ver precisamente con eso, ¿no? O sea, nosotros, ahora mismo, claro, la palabra imperio o el imperialismo es algo que justificadamente pues, nos produce urticaria. Pero prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial, el país que no había tenido un imperio era porque no había podido, no porque no hubiese querido. Y justamente lo que sucede en ese momento es que se produce una carrera económica e industrial tan grande que Alemania llega tarde y, claro, Alemania quiere colonias, quiere también tener su imperio, ¿no? Y entonces Alemania dice, ¿por qué Inglaterra puede dominar la India y Australia y Canadá y Sudáfrica y una quinta parte de las tierras emergidas, que se dice pronto, y nosotros nos tenemos que conformar con este cacho de Polonia? Claro. ¿No? Y con Italia sucede. Y para que nos hagamos una idea también de la magnitud de Italia, hace una guerra casi de broma, casi de mentira, porque se pelea con Austria y como hacen frontera ahí con los Alpes, pues prácticamente no avanzan. O sea, se tiran 4 años pegándose tiros en los Alpes. Okay. Imaginaos las condiciones ahí en montañas nevadas, o sea, horrible. Para avanzar, nada. 10 kilómetros, luego retroceder 10 kilómetros. Se tiran 3 años ahí. Italia se deja 1 millón de muertos. Claro, es una cosa en países que en ese momento no tenían la población que tienen ahora. Es decir, 1 millón de muertos ahora en Italia, que tiene pues 60 y pico, 70, sería una debacle, pues imaginemos entonces que no tenía ni 40. O sea, implica que todo el mundo tiene alguien que ha muerto en su familia. Y ese alguien no es alguien lejano. Ese alguien es tu hermano, tu pareja, tu marido, tu padre, tu primo. Y aparte, claro, muchas de estas, precisamente por lo que comentabas, ¿no? De que se seguía incluso la lógica napoleónica en cosas, claro, las divisiones y los reclutamientos se hacían casi por pueblos, ¿no? Entonces tú acababas combatiendo con tus vecinos y con igual había gente que, no sé, no tenía la más mínima intención de alistarse para ir a la guerra, pero claro, si todos los de la casa de al lado y los de tu calle y tal, no te vas a quedar tú. Seguro que los Casquet lucharían con los Turk, ¿no? Con los de Claro. Con toda la gente, sí, ¿no? Sí. Es decir, hay otra guerra muy importante en la saga tan importante que da título a uno de los libros, pero antes de llegar ahí, avanzando un poco en el tiempo, es verdad que a nivel histórico el primer libro, La Riada, es muy breve, es el único que son 3 años, creo, del 19 al 21, y digamos que no pasa nada histórico demasiado importante, ¿no? Pero en el segundo sí que ya tenemos el crack del 29, ¿no? ¿Es en el segundo? Pero tengo una chuleta que voy a mirar y no voy a mentir, estoy mirando. Sí, es del 21 al 28, ¿no? Es justo antes. Claro, sí. Justo antes. ¿Qué pasa del 21 al 28 así en Estados Unidos? ¿Qué destacarías que nos ayuda a comprender Blackwater? Pues sucede precisamente lo que decía, que se produce la gran... hasta ese momento Estados Unidos ya era un país rico y próspero y tal, pero en ese momento, como se hacen con el espacio que había dejado Europa, se produce la gran expansión económica y eso implica que el resto del mundo empieza a depender de Estados Unidos. Seguramente hemos oído muchas veces la frase de que si en Estados Unidos alguien estornuda, eso implica que el resto del mundo se resfría. Pues sucedió justamente eso. Como aquí en Europa el destrozo había sido tan grande que
todo el sistema económico que se monta después acaba dependiendo de que Estados Unidos pague. O sea, una cosa era un círculo vicioso bastante difícil de entender, pero que en aquel momento tenía su sentido porque, claro, Estados Unidos eran los únicos que tenían dinero y consistía en que Estados Unidos le dejaba dinero a Alemania para que le pagase las reparaciones de guerra a Francia y al Reino Unido, que luego le tenía que pagar a Estados Unidos el dinero que le había dejado para luchar la guerra. Con lo cual, en el momento en el que, por esta ludopatía bursátil y financiera que de vez en cuando aqueja a las bolsas, ¿no? Cuando se produce el crack del 29, claro, todo el mundo, y el mundo es Europa, porque Europa hasta ese momento no había... O sea, digamos, cuando Europa se deshace de sus imperios, eso ya es la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese momento nadie había dejado sus colonias. Entonces, claro, lo que sucede es precisamente eso, que son los años en los que Estados Unidos despega como la gran potencia mundial en todos los sentidos, incluso cultural, porque son los años en los que se establece Hollywood, es decir, todavía está la cosa en el cine mudo, pero bueno, el libro termina en el 28 y la primera película, bueno, el primer largometraje de animación de Disney es del 33, es Blancanieves y los 7 enanitos. O sea, y ya se empieza a producir todo eso, es decir, no solo la dictadura, digamos, económica, etcétera, de Estados Unidos, sino también la cultural, lo cual hace que cuando Estados Unidos estornuda en el 29, pues claro, todo el mundo se resfría. Claro. Pero no todo el mundo en perdido, no, al menos al inicio, ¿no? He buscado... No, porque hay gente muy lista en perdido. No, pero he buscado aquí, mira, justo tenía apuntada la frase esa que decía antes, que decía, esto es en el 29, dice, los habitantes estaban demasiado ocupados cotilleando sobre los 2 intentos de asesinatos de Carla Queenie para prestar atención a lo que estaba pasando en Wall Street. Y además, nadie tenía acciones en bolsa, quitando los propietarios de los aserraderos, que es otra manera súper inteligente de hacer esa división también entre los propietarios, Kasky, etcétera, es Estados Unidos que empieza a despegar, y esa división que todavía hasta hoy sigue arrastrando Estados Unidos como país, la diferencia entre clases, ¿no? También entre todo. Claro, es que todo eso, claro, lo escribió un señor que era muy listo y que escribió ya sabiendo lo que pasaba, entonces hace... Bueno, ya es muy fácil aceptar, ¿no? Quiero decir que muy hábilmente hace que su familia protagonista se libre como se tiene que librar, pero claro, el crack del 29 lo que fue precisamente fue eso, ¿no? El producto, la consecuencia de la creencia de que este crecimiento económico era infinito. Y aparte, claro, eran como todas estas grandes empresas y todas estas grandes corporaciones que en ese momento, digamos, empiezan a tener el tamaño contemporáneo, no hay ninguna que quiera levantar el pie del acelerador. O sea, porque claro, si el crecimiento se cree que será infinito, a ver quién es el listo o el guapo que decide empobrecerse voluntariamente. Claro, los Kasky lo hacen, porque son muy listos y porque claro, gozan de, digamos, saber lo que, por su autor, de saber lo que va a suceder. Pero el crack... Por su autor y por su... Esto es un debate ya de esto, pero su personaje principal, o Elinor, sí, parece claro. Que sabe lo que va a ofrecer. No, bueno, pero son gente, sí, muy precavida y muy inteligente y sabe perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Precisamente porque ellos no quieren, digamos, enriquecerse a toda costa y de cualquier manera y sea como sea. Entonces, claro, es algo que verdaderamente está muy bien dibujado por parte de McDowell porque no es ajeno a la propia lógica y a la propia personalidad de los personajes, ¿no? Es decir, lo raro, siendo como son, es que ellos hubiesen seguido esa carrera enloquecida hacia el infinito, ¿no? Pero, sin embargo, y esto ya es opinión personal, sí que no sé si estaréis de acuerdo o lo habéis percibido así también, y tú, pero sí que yo he tenido la sensación que hacia el los libros finales, esta carrera por enriquecerse los Kasky sí pisa el acelerador. Y creo que hay un momento en el que McDowell, de hecho, es... Bueno, con su manera tan velada de criticar las cosas, se mete un poco con ellos, ¿no? Pero hay un momento que dice que tienen más sirvientes negros de los que necesitan, que tienen más coches de los que necesitan, que son viejos aburridos. Bueno, es el ascenso y caída de los Kasky, ¿no? Hacia el final, los libros finales empezamos con esta caída, ¿no? Con alguien estaba en el 5 y no recuerdo qué pasa. Bueno, empieza un algunos personajes los vemos como ricos que ya no saben qué hacer con su dinero, ¿no? O que invierten en otro lado, pero hay un personaje con quien en particular que vemos desde el principio, que no diré quién es, pero con el que McDowell es muy duro, ¿no? Y a quien le da un final muy triste, muy amargo, muy de rico
aburrido, que ya no tiene que hacer nada con la vida, ¿no? Yo sé que tengo la sensación que el escritor que el autor sí que luego hace esta aceleración desmedida de los Cascade. No sé si opinas lo mismo, no sé si lo habéis percibido así también. Podéis intervenir, ¿eh? Esto, claro. Como no es un programa de radio, podéis hablar. Gracias. No, pero sí, claro. Es que eso también es una cosa que se produce en paralelo a la propia historia de Estados Unidos, ¿no? O sea, a medida que las nuevas generaciones... curiosamente, claro, pese al susto del 29... el susto del 29, por cierto, que claro, provoca acentúa eso que en Estados Unidos se dio en llamar la Gran Depresión, que fue un periodo muy largo de un aumento del paro brutal, etcétera, etcétera, que hace que, por ejemplo, los Cascade luego le tengan tanto cariño a un presidente de Estados Unidos que es Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, porque es la persona que, mediante unas medidas que se conocen como el New Deal, pone freno y logra que Estados Unidos remonte y salga de esa Gran Depresión, ¿no? Un pequeño inciso sobre esto de Roosevelt es que, de nuevo, es magistral como lo hace. McDowell dice que se acaba la guerra, se acaba la Segunda Guerra Mundial, pero que esa noticia no impacta tanto en un pueblo perdido como la muerte de Roosevelt, ¿no? Yo, que no sé de historia, no tenía ni idea porque no entendía precisamente este contexto de cómo les va a importar más los de Roosevelt, hasta que me lo explicó precisamente Dani el otro día cuando le pregunté con esto del New Deal, ¿no? Sí, bueno, y por cerrar, es que si no se me va la olla, lo de antes. Claro, curiosamente sucede también en el resto del mundo, ¿no? O sea, a medida que cuando termina la guerra, el capitalismo, de algún modo, pese a la presencia de la URSS, que actuaba como contrapeso, como el gran otro, y que hizo que se llegase, digamos, a cierto pacto con las fuerzas trabajadoras que al menos en Europa supusieron la creación del Estado del Bienestar y todo este rollo, aunque solo fuese por miedo a que hubiesen revoluciones comunistas en los países occidentales, en Estados Unidos lo que sucede es casi todo lo contrario, es decir, que el capitalismo se enloquece, claro. Y hay otra vez, claro. Digamos que aprenden de lo que supuso el crack del 29 para no repetirlo, pero eso no quiere decir que de repente... Entonces, claro, a medida que las nuevas generaciones, las viejas en la saga, son gente que todavía tiene un ojo puesto en lo que decía al principio, ¿no? O sea, en ese sur casi de la época del salvaje oeste, ¿no? Una época como más épica o como más pionera y más dura y más difícil, y por eso... claro, es gente que tiene un poco más de freno, pero a medida que el negocio familiar empieza a caer en manos de gente nueva o de nuevas generaciones, claro, esta gente no tiene. Sucede lo mismo casi en cualquier... Es decir, los abuelos montan una empresa, los hijos empiezan y los nietos acaban arruinándola, ¿no? Pues aquí sucede un poco lo mismo. De hecho, es un poco... McDowell hace un poco esta contraposición entre dos modelos económicos o dos modelos de gestión del dinero personificados en Mary Love y en Eleanor, ¿no? Mary Love es súper conservadora, no ha expandido nunca, ¿no? El negocio, simplemente que siga funcionando exactamente igual, y de repente llega este elemento disruptivo que es Eleanor, disruptivo en muchísimas maneras, ¿no? Pero una de ellas también es a nivel familiar y a nivel de gestión del negocio familiar. Entonces a mí me parece muy interesante también cómo con dos personajes en realidad también te está contando esa contraposición, ¿no? Entre modelos económicos, que el libro no va de eso, ¿eh? No es un tratado de economía ni de capitalismo ni de modelos económicos, pero es muy curioso cómo con tanta facilidad te puede llevar, ¿no? a interpretar o puede tener más profundidad que no es necesaria para disfrutarlo para nada. No, claro, pero eso forma parte de la grandeza de... Es decir, no tiene por qué hacerlo y lo hace. Entonces, y lo hace, y si tú aprecias, por decirlo así, el guiño bien, y si no lo aprecias también bien. Exacto, porque... eso es lo que me gusta. No es una broma interna para listos, en plan, no es que si no pillas esto te pierdes lo divertido. ¿Qué va? Yo no lo sabía o no lo he tenido que pensar mucho después y me lo he pasado bien igualmente. Y a esto me refería con que es un alma divulgadora y realmente que entiende el entretenimiento, ¿no? Y que es súper valioso, creo, eso como escritor. O sea, esto que comentabas de Roosevelt, por ejemplo, claro, es como lo que comentábamos antes, no deja de ser una frase. Y tú no tienes por qué saber qué personaje fue Roosevelt, ni qué hizo, ni por qué la gente del pueblo lo... Pero en esa frase ya te está introduciendo un contexto
ya te está introduciendo como casi una afinidad emocional de esa gente por ciertas clases y también te está pintando cómo son, pues eso, emocionalmente, ¿no? Cómo responden a la muerte de... Que por cierto, claro, la muerte de Roosevelt, claro, la frase esa cuando dice lo del fin de la guerra y la muerte de Roosevelt, es que suceden prácticamente a la vez. Es decir, Roosevelt ya digo, fue un presidente que se hizo cargo del país, lideró el país, era, como dicen los americanos, the man in charge cuando la Gran Depresión, y también fue el hombre que lideró a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Eso quiso decir que gobernó durante un montón de mandatos. Ningún otro presidente en la historia de Estados Unidos, ni antes ni por supuesto después, porque después de él el límite de mandatos se puso en 2 y ya ningún presidente puede... ¿Se puso por él, en plan, o sea, para que nadie nunca... Sinceramente, no sé si es algo que está, digamos, fijado por ley o que a partir de la... Porque claro, él murió muy poco después de ganar, creo que su 4º o 5º mandato. O sea, sirvió... Y claro, era una persona que estaba muy enferma, siempre iba en silla de ruedas, pero la gente no lo sabía. O sea, en Estados Unidos la gente sabía que le pasaba algo, pero como a pesar de que ya en aquel momento, y sobre todo en Estados Unidos, se empezó a desarrollar a la industria de comunicación de masas y tal, no era un señor que pudiesen esconder, era un tío que estaba todos los días, salía en el periódico, estaba dando todos los días discursos de radio y cuando la gente iba al cine, pues en los típicos noticieros que se daban al principio lo veían. Lo que pasa es que él nunca dejaba que lo fotografiasen sentado en la silla de ruedas. O bien estaba sentado o que lo retratasen en la silla de ruedas. O bien estaba directamente sentado o estaba de pie, pero apoyado o erguido con algo. Entonces, cuando murió, para mucha gente fue un shock porque no sabían que estaba tan enfermo. Y como había llevado al país a través de 2 grandes acontecimientos tan complicados para la vida de la gente, como fueron primero la Gran Depresión, que ya digo, supuso pues, que de repente, de un día casi para otro, pues millones de personas se van al paro, se tienen que mudar al oeste, bueno, al oeste para vosotros está para allá, al oeste, es decir, a California. California pasa de ser pues, un sitio que está, digamos, en un extremo del país en el que solo hay desiertos y playas, a lo que conocemos hoy, que si fuese su propio estado sería una de las grandes economías del mundo y en población pues tal. Y claro, se fueron para allá porque en el medio oeste todo ese mundo agrario se quedó sin trabajo, no había nada que hacer. Y entonces toda esa gente se tuvo que mudar. Entonces fue un trauma muy gordo para muchísima gente, más allá de haberse quedado en el paro. Es decir, alteró, digamos, la configuración casi demográfica del país. Y luego ya no digamos, pues participar de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la Segunda Guerra Mundial fue lo que más o menos todos conocemos, ¿no? Entonces, claro, la muerte de Roosevelt, que ya digo, había sido el presidente que había estado a cargo del gobierno durante esos 2... Cuando murió fue un shock porque no sabían qué algo le pasaba, porque claro, los rumores, la gente tampoco es tonta, pero no sabían que estuviese tan enfermo. De hecho, la muerte, si no recuerdo mal, Hitler se suicida en abril del 45 y Roosevelt muere, nada, un mes antes como mucho. Y cuando muere de un modo tan repentino y sorpresivo para el resto de la gente que cuando los nazis se enteran creen que tenían un concepto del mundo. Claro, los nazis pensaban que todos los países eran como el suyo y que, por tanto, todos los países se regían casi como si fuese una tribu con un gran líder chamánico y carismático y que si moría ese líder se había acabado todo, ¿no? Entonces, cuando de repente se muere Roosevelt, a pesar de que en ese momento Hitler ya está casi en el refugiado en el búnker, Goebbels, cuando se entera, cuelga el teléfono, abre el champán, llama a Hitler, le dice que está ganado, que hemos ganado, que se ha muerto. Entonces lo celebran, piensan, Dios mío, pero ¿cómo hemos tenido este golpe de suerte? ¿Y qué pasa? Pues, claro, no pasa absolutamente nada. Lo único que pasa es que se cumple la ley y entonces el vicepresidente, Harry Truman, asume la presidencia y es peor que el anterior porque este es el que tira las 2 bombas atómicas. O sea, entonces claro, lejos de haber ganado, lo que implica es que en todo caso se arriesgaban a un castigo casi mucho mayor, ¿no? Aparte sucedió una cosa, claro, más o menos curiosa, que es que Roosevelt, pese a ser es decir, el New Deal, esto de lo que he hablado antes, las medidas que llevó a cabo para paliar los efectos de la Gran Depresión, en aquel momento en Estados Unidos, y eso queda reflejado de algún modo en lo que es la mentalidad de los Cascade, fueron muy chocantes porque
empezó a introducir medidas que en aquel momento y para aquel lugar eran más o menos desconocidas. Por ejemplo, el trabajo público. Es decir, Roosevelt pensó, bueno, pues ¿qué vamos a hacer para sacar del paro a tanta gente? Bueno, pues vamos a utilizar el dinero público para hacer grandes obras. Y por lo menos, pues mira, tenemos a esa gente empleada. Ahí está el dique, ¿no? Que lo Exacto. refleja perfectamente. Exactamente. Y eso en Estados Unidos, donde seguramente por 1000 películas, libros y series sabemos que hay un porcentaje de la población que tiene una desconfianza muy grande con respecto a lo que hace o haga el gobierno federal y lo que tenga que ver con los impuestos y el gasto de dinero público, etc. En aquel momento fue muy chocante porque no se había hecho y casi diría que no se ha vuelto a hacer. Entonces, claro, para mucha gente lo tenía a Roosevelt casi como si fuese un santo. No lo era. En absoluto. De hecho, Roosevelt, su vida privada era, digamos, su relación con su mujer, Eleanor Roosevelt, que fue la persona que le dio un nuevo aire y casi que le dio contenido a la figura de la primera dama de Estados Unidos. Se comportó con ella, pues, por decirlo suavemente, como un canalla. De hecho, la pobre Eleanor, bueno, le puso los cuernos 2800 veces, la maltrataba, no físicamente, pero sí psicológicamente, de un modo, en fin, no sé ni cómo adjetivarlo. Pero ella precisamente no le dejó, nunca se divorció de él, porque apreciaba lo que él significaba políticamente, entonces no quiso quebrar en momentos tan difíciles para la vida del país como eran aquellos, pues efectivamente la vida del país. Entonces vivieron separados durante todo ese tiempo. Es más, cuando ella aparecía por la Casa Blanca, ni siquiera le avisaba a él. O sea, él muchas veces no sabía que su mujer estaba en casa. Y aparte, claro, como ella, ya digo que le dio contenido y fuerza y tal a la figura de la primera dama, pues ella tenía su propio gabinete, su chief of staff, sus propias relaciones con la prensa, etcétera, etcétera. Y claro, pues también llevaba una vida completamente apartada. Además, claro, esto no sé hasta qué punto, porque claro, Eleanor Roosevelt no sabemos cómo se definía a sí misma, ni si se definía a sí misma de ninguna manera, pero muy probablemente era lesbiana. De hecho, tuvo una novia o algo así durante todo ese tiempo. Eso se notó de algún modo en las cosas que hizo como primera dama. Pero claro, no se sabe porque evidentemente no eran años como para que ella se pusiese a alardear o a vivir su vida en público de esa manera tan libre. Pero claro, se conservan casi 2000 cartas de amor. Entonces, claro, probablemente sí. Recojo este tema porque, en cambio, una cosa que sí que vemos y que ha llamado mucho la atención, o que ha sido muy... Bueno, a mí me gusta mucho leerlo en Blackwater, es precisamente la naturalidad, ¿no?, que se les da a los personajes. Bueno, nunca se dice explícitamente, James nunca... Bueno, se dice que tiene el sello de la feminidad, ¿no? Sí, sí. Que me parece, o sea, una manera en la que el autor, gay, activista, etcétera, se pone en la mentalidad de los personajes actuales, ¿no? Y cómo lo describirían, como sería la feminidad. Pero tenemos a Grace y Lucille, ¿no? Por ejemplo, hay muchísimos ejemplos de personajes queer que viven su vida en felicidad, ¿no? Y eso creo que es un tema también muy, muy importante. Lo he recomendado, era para... Sí, no, pero tiene que ver, es decir, claro... No... O sea, que en Blackwater, en la historia, no lo tuvieron que esconder, no tuvieron que, ¿sabes? No, bueno, se acepta con mucha naturalidad, quizás porque el autor lo acepta con muchísima naturalidad o quiere reivindicar esa naturalidad, ¿no? Ahí quizás se aleja un poco del contexto histórico para poner en valor que los personajes LGTBI también merecen que no siempre sus historias sean traumáticas, claro. O de condena, ¿no? En esa licencia histórica, quizás, en este caso, la valoro mucho. Bueno, pero es que claro, aparte tiene una importancia porque el sur de Estados Unidos, Alabama, es el sur profundo, o sea, es una zona, era mucho más fácil ser queer
incluso aunque no pudieses explicitarlo, Eleanor Roosevelt, ya digo, nunca salió en ningún momento diciendo soy lesbiana, esta es mi novia. Pero lo sabía prácticamente todo el mundo. O sea, todo el mundo la veía, por ejemplo, con su jefa de prensa, que era una periodista. Y esto es bastante curioso porque la periodista, esa clase de personajes, es decir, mujeres que se ganaban la vida por sí mismas y que habían llegado al éxito profesional, sí que podían ser más o menos... no explícitas, pero sí que podían vivirlo de un modo más o menos público. Bueno, a Miriam es unos años más posteriores, pero a Miriam sí que se le permite, ¿no? Más libertad o llevar pantalones o de hecho se casa con... No hago spoiler, pero bueno, tiene unas libertades, ¿no? de las que no disfrutarían todas las mujeres porque, y esto es muy americano, se lo ha ganado trabajando, ¿no? Entonces se ha ganado ese puesto de mando a través del trabajo y del dinero. Claro. Y en ese sentido, claro, está súper bien plasmado. O sea, es una cosa verdaderamente... está muy bien hecha. Si alguien tiene alguna duda... Hablamos de la esclavitud un momentito. Sí, yo creo... exacto, sí. Precisamente por eso que decía de la particularidad del sur americano. Claro, el sur americano es la zona, y más Alabama, porque es uno de los estados más del sur profundo, en la que... claro, la guerra civil americana, sabéis que se da en torno a la liberación de los esclavos, en 1861-65. Entonces, eso hace que las generaciones mayores de Blackwater hayan crecido, o por lo menos recuerden un mundo en el que esa misma familia, claro, ya no tenía sirvientes negros, lo que tenían eran esclavos negros. Y en Estados Unidos, en el sur, no era... Es que, claro, nos imaginamos, era peor que, por ejemplo, el Imperio Romano, que tenía toda su economía construida en torno a la esclavitud. O sea, en Italia, en la Italia del Imperio Romano, a lo mejor la población esclava podía ser del 20-30%. En el sur, en Alabama, la población esclava, según el periodo, pudo llegar a ser del 60%. O sea, el sur americano llegó a tener, pues eso, justo antes de la guerra, casi 4 millones y pico de esclavos sobre una población de 9 millones. Y era gente que no tenía... Bueno, en fin, no, tampoco vamos a extendernos aquí comentando barbaridades, porque las conocemos. O sea, y entonces el perder la guerra y liberarlos para la vida del sur fue mucha tela, porque de repente esa gente que eran esclavos suyos, los Cascade no son esa clase de familia, ¿no? Pero aún así tratan, en fin, no son esa clase de familia, pero bueno. Una condescendencia, ¿no? Hay claro. Sí, no es del todo, claro. No son todo parte de la familia, hay como una ambigüedad de hecho, ahí, ¿no? Una cosa que aún hoy, con toda la razón del mundo, los negros americanos entienden como un insulto y de los graves, es que les llamen boy. ¿Por qué? Pues porque en la época de la esclavitud los trataban como si fuesen menores de edad, claro, eternos, sobre los cuales no había más remedio que tenerlos reducidos a la esclavitud porque ellos por sí mismos no se podían valer. Entonces, claro, el hecho de que hoy les llamen boy es una ofensa de las más gordas que hay, ¿no? Y claro, eso también está más o menos bien tratado en la saga, porque pese a que los Cascade son benevolentes con sus sirvientes, no son iguales. Y de hecho, en el propio pueblo pues tienen la iglesia de los negros, el barrio y tal. Es decir, y en el momento en el que empieza la saga, en 1919, se produce también en esos años un fenómeno bastante importante para la vida americana, que es que antes y justo después de la guerra, la población negra americana se concentraba sobre todo en el sur. Es decir, en el norte, en el resto del país, no había prácticamente. El 90% estaban todos en los estados del sur. Es decir, en Texas, Alabama, Mississippi, Missouri, Florida, todos estos sitios, ¿no? Luisiana, etc. Sin embargo, termina la guerra, los esclavos son liberados, ganan los derechos políticos y civiles y tal, pero empieza la manera que tienen los estados del sur con el tiempo, porque no lo hacen inmediatamente, los estados del sur, los blancos del sur, de no aceptar del todo esto que entienden como una imposición por parte de Washington de que ahora los negros tienen derechos, no solo son libres, sino que tienen derechos, es aplicar una serie de leyes, reglamentos, medidas muy enmarañadas que se llamaban las leyes de Jim Crow. Jim Crow era un personaje del folclore afroamericano que los blancos utilizaban precisamente como para reflejar esta minoría de edad mental de los negros, ¿no? Porque un tipo que hablaba de un modo muy característico era, bueno, en fin.
Una parodia, ¿no? Sí, como una parodia. El minstrel, ¿no? Todo esto del blackface y tal. Entonces eran las leyes Jim Crow que estaban encaminadas principalmente a establecer un principio que ellos llamaban separated but equal, que es, vale, no tenemos más remedio que ser iguales, porque lo dice la ley, pero separados. Entonces, esto, claro, a los negros americanos, durante ese periodo posterior a la guerra, es decir, entre 1870 y principios del siglo, ahora muchos de ellos piensan, ¿pero qué estafa es esta? O sea, no hemos luchado y muchos de ellos combatieron en el ejército de la Unión, ni hemos pasado todas estas calamidades para que ahora para tener que beber de una fuente distinta a la de los blancos, porque tal. Entonces, en este periodo más o menos, cuando empieza la saga, es cuando los negros del sur empiezan lo que se llama The Great Migration, es decir, que se van al norte y se van a las ciudades que hoy en día identificamos más con Nueva York, Filadelfia, Detroit, Chicago, etcétera, que son las que tienen ahora más población negra y que en aquel momento no tenían. Entonces, claro, eso se produce más o menos en esos años. Por eso, seguramente a nosotros no nos produce la misma sensación leer sobre la población negra de Perdido que tendría un lector americano cuando lo lee, porque sabe perfectamente qué es lo que está, o tiene una idea de qué es lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Y nada, eso es lo que quería decir al respecto. No, es verdad que se me había olvidado, era uno de los temas que quería hablar, porque creo que quizás es de los que menos percibimos como lectores europeos o lectores españoles y de los que quizás menos sabemos, ¿no? Y como me habías contado algo el otro día, lo quería hablar, así que gracias por tener mejor memoria que yo. Y sí, si alguien tiene alguna pregunta, pues Dani estará encantado de contestarlas porque lo digo yo. Hola. Hace tiempo que me los leí, no me acuerdo mucho, pero me acuerdo que me quedé siempre con el interrogante de que ella que representaba, ¿no? Porque ella es que, como a veces es la fuerza, Elinor. Como si ella es la fuerza de la naturaleza o qué representa realmente, porque, o el bien y el mal, no sé, es que los devoré en su día y no me acuerdo muy bien, sé que me gustaron y lo que me hizo sentir el libro, pero no me acuerdo de los detalles, pero sé que su papel lo dudé todo el rato. Claro. Yo diría... Es una persona normal, obviamente. Mira, yo tengo una teoría que cuando hicimos el club de lectura en Casablanca comentamos y tal, creo que es un libro muy guay que deja... O sea, nadie tiene la respuesta, todos tenemos teorías sobre qué es Elinor y qué quiere, ¿no? Pero yo me pregunté por qué llegaba Perdido justo después de Pascua y con una inundación. Entonces pensé, hostia, igual, y esto quizás lo hablemos, tenemos que prepararla todavía, pero me figuro que saldrá en la charla de mitología, de si tiene algo que ver con la destrucción y resurrección, ¿no? Y ella se instala un nuevo orden o llega al pueblo de Perdido para instalar un nuevo orden o una nueva manera de hacer las cosas, ¿no? Con esa alegoría de la Pascua cristiana. Sé que Michael McDowell bebe de muchísimas religiones, muchísimos mitos. Está la Mami Wata, por ejemplo, que es una diosa serpiente del sur americano, y todo esto es un mix de esto. Pero sí, me preguntaba por qué justo Pascua, ¿no? Y por qué llega con una riada que lo arrasa todo y a partir de ahí vuelve a reconstruir el pueblo a su manera, por así decirlo. Si es el bien o es el mal, creo que cada uno tendremos nuestra opinión. No lo sé, Dani, ¿tú qué piensas? Yo creo que lo primero que ha dicho acerca de, digamos, las fuerzas de la naturaleza, creo que es interesante que sea en ese periodo porque ya digo que como era un periodo de la expansión industrial y tal, no digo que esta alegoría mía sea, digamos, la correcta, pero una de las interpretaciones que creo que es, claro, es el momento en el que un mundo de una naturaleza como es el del sur de Estados Unidos, pantanosa, exuberante, empieza a intentar ser domado por parte del ser humano, es decir, porque explota la economía industrial y, claro, de repente es la naturaleza la que se manifiesta. ¿Es el bien o es el mal? La naturaleza es indiferente a nuestros... Pero está por encima de todo, que es lo... Ya digo, no digo que esta alegoría sea única, exclusiva o correcta, pero si es así, y yo es una interpretación que hice cuando me lo leí, claro, no tiene una dimensión moral en ese sentido, al menos, ¿no? Es sencillamente lo que hay. Y lo que hay es que la naturaleza pues, no puede ser domada por mucho que lo intentes. Pero luego, sin embargo, claro, es que igual esto es un tema, una charla aparte, ¿no? Pero cuando con la extracción del petróleo estamos justo lo contrario, ¿no? Es Elinor
extrayendo la naturaleza, pero quizás también coincide con su progresiva humanificación, al menos a nivel emocional o de esto, no lo sé. No sé, son interpretaciones que podríamos estar horas hablando de esto, que es muy guay. Mira, quizás me lo apunto para la siguiente, que nos guardemos como 15 minutitos de teorías, pero sí. Yo quería preguntar el rol del petróleo en la historia de Estados Unidos, o sea, siempre se extrajo un boom durante el 29... ¿Se extrajo? ¿Habéis visto la peli de Pozos de Ambición? Bueno, pues siempre se extrajo, no, porque hasta la explosión, digamos, de la economía industrial, el petróleo no era algo para lo que se le pudiese sacar demasiado partido. De hecho, la gente lo utilizaba prácticamente pues, para iluminar, o sea, como aceite para lámparas, y claro, no es hasta la explosión de los vehículos a motor cuando de repente dicen, joder, tenemos aquí un combustible increíble que no está en todos los sitios. Entonces, claro, como Estados Unidos es tan grande, pues Estados Unidos es un país imperial en el sentido de que tiene la demografía, el tamaño y tal de un imperio, pero la homogeneización cultural de un país y los recursos también de un país. Entonces, claro, en Texas hay muchísimo petróleo y en el sur, más hacia el este, que es donde está Alabama, también, con lo cual es justo en ese momento cuando se empieza a extraer y a perforar en masa, porque es cuando se le puede dar un uso económicamente rentable. Hasta ese momento, claro, los países, por ejemplo, de Oriente, que en la vida habían pensado que de repente tuviesen, simplemente porque ahí decidieron morirse unos dinosaurios hace millones de años, tuviesen, digamos, lagos de dinero debajo de ellos. Hasta ese momento era... Pues eso, aceite que se utilizaba para engrasar cosas, para lámparas, y que olía muy mal y ni siquiera se usaba mucho por eso, porque no tenía una rentabilidad económica muy grande. Quizás vaya a quedar como una inculta, pero esa conexión entre dinosaurios y petróleo que has hecho, no tengo ni idea de... Bueno, los dinosaurios, digo, el petróleo son fósiles vale. A lo largo de muchísimos millones de años. Vale. Convertidos en esa pasta tal. Pues no tenía ni idea. Sí, pues eso son. Nuestros coches y autobuses y etcétera están impulsados con... Claro. Pero yo no. No había caído, no. Sí. Yo qué sé, no había caído. Hay que dar gracias a todos esos diplodocus y tiranosaurios rex. Claro. A ese meteorito, ¿no? La tele lo anuncia, adiós a los dinosaurios. Mira. Wow, soy la única persona de toda la sala que no se lo había planteado. No, de repente todo el mundo sabía. Claro, oye, yo vengo aquí para aprender, ¿eh? Yo soy la alumna que pregunta de vez en cuando. Sí. Gracias. Una pregunta. Los ríos son de verdad y el pueblo existe de verdad. ¿Sabéis si habría alguna familia en la que pueda estar basado? No es una familia concreta, claro. Es que el uso es como... es decir, muy probablemente... A ver, la historia de los Cascade es la historia de cualquier familia, de cualquier saga económicamente potente, sobre todo del sur. O sea, en ese sentido están como muy bien caracterizados. Pero claro, McDowell conocía muy bien... Entonces, él no dejó tampoco muchas pistas de si había gente concreta en la que se había inspirado. Pero sí se inspiró en gente concreta. Y aparte, casi más importante que eso, fue el paisaje. Que es una cosa que tampoco le damos como mucha importancia, pero que a lo largo de toda la experiencia lectora, de algún modo, es lo que decía Patri al principio, ¿no? Es decir, cada vez que abrimos uno de los libros, nos metemos en un mundo muy concreto. Y ese mundo está tan bien caracterizado y está tan bien dibujado precisamente porque McDowell tenía un lugar muy concreto en la cabeza. Es decir, no era, lo voy a inventar en no sé dónde. No, es el sur. Eso es algo que había visto toda la vida. Pero claro, las familias, no es que hubiese una familia, digamos, que se dedicase a la madera y que por tanto se inspiró en eso, pero sí se inspiró en las grandes sagas que conocía de esa zona de Estados Unidos. Y hay un detalle en el primer libro, en la nota de autor, que no me acordaba, me acuerdo ahora. Está en catalán, perdón, mi catalán es tal, pero és otra muestra de la genialitat de McDowell. Dice, perdido a Alabama existeix de debò i el lloc on jo l'he posat, però no posseeix ni ha posseït mai els edificis, la geografia o l'aprovació que li atribueixo.
Els rius perdidos de Blackwater, a més, no tenen cap confluència. Tanmateix, i aquí està la genialitat, gosaria dir que els paisatges i les persones que descric no són del tot imaginaris. No, ya esa duda, ese misterio, ya te lo pone con la nota de autor. En plan, sí, no es del todo mentira que existe una mujer caimán perdón, que no se me oye, una mujer caimán, claro, sí, ¿no? Sí. O sea, de algún modo tú asumes con una naturalidad tremenda una serie de cosas bueno, eso es flipante, que acaba siendo más real que lo real, ¿no? Es decir, es que ahora no quiero... Pero, por ejemplo, esa habitación de la casa que da tanto miedo. En mis notas lo pone, que las leyó ahí, ponía, y luego dará un miedo que flipas. Claro. Es difícil que con nuestras edades claro, pasemos miedo con cosas que sabemos que no. Pero joder, o sea, el armario, es que tú ves el armario y ves la casa y escuchas el pomo abrirse y escuchas el pomo abrirse. O sea, ya digo, la manera en la que dibuja todo eso acaba siendo más real que lo real. Yo suerte que tenía todos los libros en uno, porque acabé el tercer libro muerta de miedo y dije, tengo que empezar el cuarto para olvidarme de esa escena y seguir, ¿no? Entonces pienso, hostia, la gente que tuvo que esperar 2 semanas, ¡qué miedo! Entonces, sí, yo por eso soy muy médica, pero lo pasé muy mal. Pues con esto lo dejamos por ahí. Nos vemos en el próximo episodio de esta falsa Radio Perdido, que es el 5 de marzo, con Julia Viejo, que es autora de La Casa, de Malestrella y de En la celda había una luciérnaga. Con ella hablaremos, en cambio, de los grandes temas literarios en Blackwater, ¿no? La venganza, la familia, y cómo Michael McDowell los trata de esa manera tan especial que hace que un año después de que se haya publicado sigamos hablando de él. Así que muchísimas gracias por venir y hasta la siguiente sesión. Gracias. Dani. A ti. Si todavía no quieres dejar atrás Perdido y quieres estar al tanto de todas las novedades del universo Blackwater, además de recibir contenido en exclusiva y entrar a formar parte de una comunidad de lectores única, te esperamos en sagablackwater.com.